Volvemos con Macondo, gracias a todos los que nos están acompañando. Y ahora vamos a hablar de esta reunión que se ha producido en esta semana, en los últimos días en Colombia, en Bogotá, del Grupo de la Haya. Recuerden, es el grupo conformado fundamentalmente, en primera instancia, por Sudáfrica, por Colombia, por varios países más, para actuar en el marco de la justicia internacional contra el Estado de Israel por el genocidio que está cometiendo. El grupo se reunió, convocado por el presidente Gustavo Petro y también por Sudáfrica en Colombia, con la presencia de 30 países. Y llegó a una eh, resolución final por presentes, pero el núcleo más importante del grupo de la AIA y otros países para establecer cargo de sanciones contra Israel en esta lucha para detener genocidio que se sigue cometiendo y que ya lleva más de 60.000 víctimas. Nos acompaña Víctor de Correa Lugo, asesor de Petro en el Medio Oriente. No sé si me mandó. Víctor, ¿me escuchas? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan ustedes? Sí, ¿Ustedes muy me bien. Sí, escucho escuchan? por mayores. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Víctor, cuéntanos un poco los resultados de esta cumbre del Grupo de la Haya, con la participación de muchísimos países. ¿Qué objetivo seguía el presidente Petro en esta convocatoria y cuáles son los resultados que se han logrado, por lo menos en instancia? Bueno, lo primero, el Grupo de la Haya es una propuesta multilateral que nace en enero de este año, precisamente en la ciudad de La Haya, sede de las Cortes Internacionales, para decir, hombre, el derecho hay que aplicarlo. Y es muy curioso porque es un país de lo que ya algunos llamarían las mayorías del sur o el sur global. Bueno, no entremos en debates semánticos, pero fíjense que es que se sienta Honduras, Cuba, Bolivia, Colombia, Namibia, Senegal, Malasia y Sudáfrica a decir nosotros, voces del sur, pueblos del sur, exigimos que se aplique el derecho internacional. Y fíjese que no aparece ninguno de las grandes potencias ahí. Entonces nos sentamos a trabajar durante 3 días con la sociedad civil el primer día, luego entre estados, y finalmente se logró un consenso entre 12 de los 32 países que asistían en el sentido de plantear la aplicación inmediata del derecho internacional. Nadie está abogando por un nuevo derecho, no nos sirve a ver, para decirlo en plata blanca, a la persona de Gaza que en este momento está siendo masacrada, no le sirve de a mucho que saquemos una nueva resolución de la ONU o una nueva opinión consultiva de la Corte Internacional, sino que se aplique. Entonces, Colombia y Sudáfrica han estado liderando ese proceso de implementación real del derecho, de implementación real de las normas internacionales que tienen que ver para estos casos, de medidas económicas frente a un genocidio, de no compra más de armas ni intercambio militar con Israel, entendiendo además que el sistema de Israel no es un sistema de la economía de las colonias, sino de la economía de Israel como un todo. Estuvo el señor Mansur, que ahora mismo ven ahí en pantalla, acompañándonos. Ahí ven a Jeremy Corbyn, que también estuvo con nosotros. Estuvo con Francesca Albanese, la relatora especial de las Naciones Unidas. Fue una discusión fraterna, dura, difícil, pero digamos lo positivo. Lo positivo es que el sur sale a defender el derecho. Dos, que pedimos que comparezcan ante los tribunales los responsables de los crímenes de guerra. Y tres, que tomemos medidas económicas directas. Ahora, si me permiten y sin darles la palabra, salto a decirles lo que ha hecho Colombia. Ustedes lo saben que hemos hecho ayuda humanitaria, cortado relaciones, dejado de vender carbón, hemos dejado de comprar armas, nos sumamos al proceso ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio contra Israel y ahí han sucedido cosas. Es que digamos, ustedes saben que el gobierno del presidente Petro es el primer gobierno de izquierda en toda nuestra historia, en 200 años, que no es un gobierno puro ni homogéneo, que aquí quedan dentro del Estado voces también al servicio del sionismo, que hay pugnas internas, por supuesto, y que esas pugnas han favorecido que a pesar de que hubo un decreto el año pasado cortando la venta de carbón, se han producido envíos de carbón colombiano a alimentar la maquinaria de guerra genocida de Israel. Entonces, ayer el presidente fue enfático en varias cosas. Primero, en pedir la
en exigir, en ordenar el cierre absoluto de la venta de carbón hacia Israel, modificar lo que hay que modificar en la ley. Segundo, vamos a revisar nuestro tratado de libre comercio con Israel. Tercero, por supuesto, ratificamos las medidas que ya habíamos tomado, como la de la compra de armas. Y cuatro, el presidente Petro ha decidido retirarnos como un socio preferente, que era más o menos el cargo, el grado que teníamos dentro de la OTAN, bajo la clara explicación de que Colombia, si es un país que quiere ser potencia mundial de vida y que defiende el derecho, no puede estar al lado de gobiernos que apoyan, que aplauden o que se quedan quietos frente a un genocidio. Víctor, gracias por estar acá. Voy por Colombia, ya que estabas terminando con eso. Estamos hablando de decisiones importantes tomadas por el gobierno de Gustavo Petro. Quería preguntarte por la reacción de la oposición política, mediática. Imagino que uno no puede mirar lo de Colombia en base a lo que hacen otros países, que es avanzado, pero también entender cómo es dentro de Colombia, porque imagino que genera reacciones bastante agresivas. Sí, no, no, aquí la pelea es peleando, solemos decir en colombiano. El poder del lobby sionista es brutal, el poder de los, incluso medios que posaban de alternativos, que uno creían decentes y democráticos, están manejados por el sionismo. Aquí hay un periódico que dice que no va a usar la palabra genocidio hasta que no lo diga una corte internacional. Aquí hay revistas alternativas en manos de sionistas que defienden de manera absoluta a Israel, ya sea pues, de manera directa o ya sea silenciando el tema o matizándolo a más no poder. Entonces la discusión no es fácil. En las marchas como el 1 de mayo que celebramos en Colombia, que conmemoramos la lucha de los trabajadores, pues se ven banderas palestinas, pero en las marchas de la oposición se ven banderas de Israel. Acuérdense que hasta hace poco éramos el Israel de América Latina. Acuérdense que los paramilitares de Colombia fueron formados por soldados israelíes. Nosotros llegamos a compramos la patente, digo nosotros, los gobiernos anteriores, la patente del fusil Galil y se fabricaron fusiles Galil con los que se matan palestinos. Nosotros damos la mayor, como el 57% del carbón que necesita Israel para mover su máquina de guerra. Colombia, el expresidente Uribe, y ahora procesado, fue uno de los que participó en la evaluación de la Flotilla de la Libertad del año 2010, comisión que concluyó de que Israel solo se defendía. Y el secretario de él en esa comisión fue el expresidente Iván Duque. O sea, no es absolutamente nada fácil. Voy a decirlo de otra manera con todo el respeto por los amigos y amigas libanesas. Ser pro-palestino en Líbano es un poco más fácil que ser pro-palestino en Palestina. Aquí estamos bastante solos, necesitamos que nos acompañen ustedes, necesitamos que entiendan que sí, ustedes pueden ver la típica frase, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. El presidente Petro ha ido mucho más allá. Yo creo que hay un compromiso real con los palestinos. Ayer empezó a hablar claramente de la necesidad de un ejército de la luz para detener el genocidio en Palestina. O sea, estamos frente a un líder que se le está jugando. ¿Que eso implica que nos van a calumniar? Sí. ¿Que nos van a quitar la visa? Bueno, los que tienen visa, yo no tengo, ya estuve por allá y no quiero ir a conocer a Mickey Mouse, no me preocupa. Pero sí hay un afán por vendernos de que como si nuestro primer socio comercial en el mundo fuera Israel. Eso no es cierto. Israel necesita más de nosotros que nosotros de él. Nosotros le vendemos 3 o 4 cosas, pero hay un miedo, una satanización y hay gente que hace las cuentas con el bolsillo. Nosotros hacemos las cuentas de otra manera. Por ejemplo, solo 2 números de cuentas. Uno, 160 mujeres están pariendo al día en condiciones miserables en Gaza. Dos, hay más de 5.000 niños amputados vivos encerrados en Gaza. Esas son las cuentas que tenemos que hacer. Víctor, muchas gracias por estar aquí, siempre un placer. Ya sabes, estabas mencionando precisamente la decisión de Gustavo Petro de salirse, de dejar de ser el socio de la OTAN. Yo te voy a preguntar para las posibles consecuencias de eso, tu evaluación también de esa decisión, y posibles consecuencias para Colombia a nivel global en un momento en el que los países de Europa aquí se están rearmando, están invirtiendo más en defensa y la OTAN parece fuerte, incluso si lees los medios locales, más necesaria que nunca, ¿no? Sí, pero la OTAN ha demostrado que lo que estaba haciendo en Ucrania no es precisamente una demostración de fuerza, sino una demostración de debilidad. Esto es una opinión personal. Ahora voy a recoger la idea que nos ha transmitido en varias reuniones el presidente Petro y que lo dejó ayer claro. El problema es que el norte, como lo entendemos, el poder unipolar, como lo entendemos, se está fragmentando.
No se va a acabar en 2 días, ni se va a caer solito sin llevarse por delante muchas cosas. Pero entendamos que hay una cantidad de movimientos que hay que empezar a leer de otra manera. Los BRICS, ¿qué son? ¿Qué es el Grupo de la Haya? ¿Qué fue UNASUR? ¿O qué es UNASUR? ¿O qué es Mercosur? ¿O qué es la Unidad Africana? Entonces están dando algunas cosas que recogen el espíritu de los no alineados y es la búsqueda también de nuevos mercados. Los mercados que está generando China, Rusia, India, hay otras posibilidades. La orden del presidente ha sido clara y en mi particular intervención en el Grupo de la Haya, lo que decía yo en las representaciones diplomáticas es, tenemos que abrir nuevos mercados. ¿Por qué? Porque pelearnos con Israel y con Estados Unidos nos va a pasar una factura, ¿vale? Pero nosotros no podemos vendernos y frente a un genocidio mirar para otro lado. Si estuviéramos en el año 41 y están invadiendo Francia, ya invadieron Polonia, hay campos nazis y nosotros entonces, ¿qué hacemos? Miramos para otro lado porque el problema es de conveniencias comerciales. Hay un mundo de mercados por abrir. Colombia tiene que descubrir Oriente Medio. No lo tenemos claro, no tenemos claro todas las posibilidades, no hemos explorado las potencialidades que tenemos con África, por ejemplo. Entonces, el sur global tiene las posibilidades de abrir unos mercados que nos hagan mucho más humana nuestra relación, pero la economía no puede estar cruzada como los pueblos. ¿Que eso implica riesgos? Sí. ¿Que pueden haber medidas? Sí. ¿Que pueden haber calumnias, chantajes, presiones? Sí. El mismo presidente en varias reuniones lo ha manifestado y es que, según nos lo dice, el Mossad, hay gente que le ha pedido al Mossad que extraiga al presidente Petro de Colombia. Petro se le está jugando en serio. Por eso duele a veces cuando se le hacen una serie de críticas que intentan sugerir que la postura de Petro es apenas una postura discursiva sin tomar decisiones reales. Y la verdad es que Colombia se le está jugando porque creemos que el derecho hay que aplicarlo, que hay que defender unos principios universales, que si matan a un palestino, pues tiene que ver con la humanidad como nosotros nos rehusamos a pensarnos fuera desde el gueto, no queremos hablar desde el gueto, creemos en la ciudadanía universal, creemos en eso y por eso creemos que lo que le está pasando a los palestinos, claro que nos está pasando a nosotros. Víctor, además del documento acordado por 12 países del Grupo de la Haya, se registró la presencia de muchos otros países en esta reunión, algunos como observadores, pero bueno, en definitiva concurriendo, países como tan importantes como Brasil o como España. Me imagino que esto también ha suscitado algún tipo de intercambio. No es fácil lograr, por ejemplo, que un país como España concurra a un evento de esta naturaleza, aunque ya sabemos que España e Irlanda quizás son dentro de Europa los que han mantenido una posición un poco más firme en relación con el genocidio. El resto, más bien, ha sido de complicidad absoluta. Esto, ¿cómo lo evalúa el gobierno colombiano? A ver, lo que nosotros vemos es que cada país tiene su ritmo y cada día tiene su afán. Entonces, por supuesto, si el punto de partida de España que conocemos es uno y ahora decide reconocer a Palestina y decide aumentar su solidaridad, bueno, tiene su propio ritmo. Yo creo que no es un momento en que nos podamos empezar a pedir ser puros. Entonces necesito una Eslovenia o una Francia que asistieron, por ejemplo, o Irlanda, que sea un país puro, homogéneo y que haga... No, yo creo que tenemos que ser un poco más pragmáticos y dirigentes en lo táctico, en lo inmediato, para poder entender entonces que cada país tiene un ritmo y cada uno aporta por supuesto y una agenda económica, cuidar de esa agenda económica, dos simples y preferidos con esta económica. Quedado contentos con que los 32 no hayan firmado. Pues no, hubiéramos querido que firmaran más países, pero creemos que el solo hecho de que algunos países se hayan presentado ya es algo. 32 países, con presencia de varios países de la Unión Europea, con una presencia importante de países de Oriente Medio, de África, de América Latina. Yo creo que no es cualquier cosa, creo que es una cosa que incluso pienso en los colombianos y las colombianas y el gobierno colombiano no alcanzamos a darnos cuenta de lo que significa. Yo no creo que cuando
Comunidad Económica del Carbón y del Acero, o cuando se formó los primeros tres no alineados, o los 12 que crearon 10 o 12 que crearon la ONU, se daban cuenta de ese momento. Entonces es un momento de quiebre porque es cuando una parte del sur, una parte de la humanidad dice, no más derecho escrito, queremos derecho real, queremos implementación del derecho. Me parece que eso es una cosa importante. Y ahora se está empujando que en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, que será en septiembre en Nueva York, se fortalezcan esas posiciones. Entonces yo creo que más que uno puede ver también con pesimismo, hombre, no firmamos los 32 sino solo 12, pero creo que también puede decir subimos de 8 a 12 y tenemos 20 observadores que están más cerca de nosotros que lejos de nosotros. Víctor, aprovecho para preguntarte por los últimos acontecimientos que hemos visto, en particular el ataque sobre Siria por parte de Israel. ¿Alguna caracterización, sabiendo lo complicado de poder hacer una síntesis, pero de en qué momento estamos en ese cuadro móvil de la guerra en Medio Oriente, para poder tal vez intentar adelantarnos a qué es lo que está por venir? El presidente Petro hizo una lectura sobre Siria hace algunos meses en la que era pesimista. Yo en lo personal, en lo particular, no como vocero del gobierno, digo que yo era un poquito optimista. Estuve en Siria en enero y tuve un pequeño lapsus de optimismo en que era posible que hubiera un cambio. Ojalá el cambio fuera para mejor. El presidente Petro lo caracterizó como un problema de la llegada de grupos terroristas al poder. Aunque si bien es cierto la situación de Siria es compleja, en el gobierno sirio, por lo menos con los que yo hablé en enero de este año, había 47 grupos diferentes, y si bien es cierto hay unas tendencias prodemocráticas en Siria, quien está hoy al mando del Estado sirio, quienes son voceros del Estado sirio, quienes están dirigiendo al ejército sirio, no son precisamente fuerzas democráticas, lo que por supuesto le preocupa al gobierno de Colombia, porque están muriendo civiles, porque desafortunadamente, y lo decíamos volviendo al caso de Israel, Israel no solamente está cometiendo un genocidio, sino que está atacando a sus vecinos, está atacando a Líbano, está atacando a Siria, ha atacado a Irak, ha atacado a Irán, y por supuesto Colombia ha fijado una postura en contra de ese tipo de ataques. El presidente Petro rechazó, por ejemplo, las acciones de Israel contra Irán como una agresión de acuerdo al derecho internacional. Víctor, muchísimas gracias, como siempre, por estar en Macondo. Como siempre nos quedamos cortos, ya se lo dije también a Naya anteriormente, son temas muy amplios y dan ganas de quedarnos charlando más, pero bueno, esperamos verte en otras ocasiones por aquí. Pues perfecto, por aquí siempre estaré. Un mensaje que queda claro es, tratemos de hablar más entre los pueblos. Tratemos más de hablar entre los pueblos. El pueblo egipcio, el pueblo jordano está con Palestina, pero tenemos que articularnos. Y los gobiernos comprometerse a volver realidad. Como las sociedades hacen lo que pueden, los estados tenemos que hacer lo que debemos hacer, lo que el derecho nos obliga. Y termino y me despido diciendo, el presidente apuesta por Palestina, uno, porque es un deber jurídico, los pactos internacionales son parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Dos, porque es lo políticamente correcto, no ponemos a ponernos al lado de unos genocidas ni de un poder imperial. Y tres, porque es un principio ético. Y es que frente a un genocidio no podemos pretender ser, como es el lema de nuestro gobierno, potencia mundial de vida, pero darle la espalda a un genocidio. Entonces, creo que el presidente de este gobierno se le está jugando toda. ¿Que nos puede salir caro? Sí, pero yo creo que las peleas hay que darlas para ganarlas o perderlas, pero hay que darlas con cierta dignidad. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor, por habernos acompañado. Bueno, Ina, nos Marco. quedan unos minutos. Si quieren hacer un cierre, son bienvenidos. Bueno, con respecto a esto que está sucediendo en Gaza, me parece que una cosa que debemos agregar es esta voluntad que se ha hecho manifiesta de parte del gobierno de Israel de construir una suerte de ciudad en Rafah que se va a transformar en un gueto. Esto ha generado respuesta incluso de el Barak y otros políticos israelíes, incluso el ex primer ministro, ¿no?
Pero ese es el planteo. Lo que transforma, me parece, ya no tienen ningún sentido los que quieren discutir por lo menos la limpieza étnica, porque ¿qué significa construir un gueto? ¿No? Transformar en una especie de ciudad alambrada dentro de Rafah para meter a 600.000 palestinos. Ese tipo de planteos son los que están en este momento tomando fuerza en el gobierno de Israel, que enfrenta, por cierto, sigue enfrentando, por cierto, oposición dentro de la sociedad israelí, aunque no mayoritaria. Bueno, no mucho más. Me parece que la iniciativa es, yo diría, importante, eh, por la reunión de actores, por el lugar donde se celebra, por lo que se dice, y la contracara es que Israel, por lo pronto, no va a modificar ningún ápice de su estrategia en base a condenas, ¿no? Creo que atravesó esa línea hace mucho tiempo, eh, y que ya lo que se le diga o no se le diga es algo que no sé si le es secundario, pero en todo caso no le es determinante. Pero bueno, en todo caso, importante que Bogotá haya sido sede, ¿no? de este encuentro. Viste que atacó hoy Israel, lo denunció Juan Grabois, se denunció en Argentina bastante, también María Constanza Costa y otros, pero no está en los medios. Pero atacó la última iglesia cristiana, aquella que el Papa Francisco llamaba todos los días. Bueno, Israel la atacó, incluso el cura Gabriel, creo que se llama, estaba herido y había otros, bueno, heridos y según Juan Grabois también había muertos en un ataque, pero claramente no, claramente es un ataque dirigido a destruirla, ¿no? No un error. Y para cerrar solo con esto, ¿saben quién tuiteó contra el ataque a la iglesia donde había un padre argentino? Victoria ¿Quién? Villarruel, vicepresidenta de la República Argentina. Así que para el próximo episodio hablamos de la interna Para el Milei próximo Villarruel. episodio queda para analizar. Nos Justo vemos hoy el hablábamos, jueves Corina, que que ese era viene. otro tema, la interna entre Milei y Sí, es Villarroel. todo Mirá un esto, tema. Ese tema lo cómo vamos a hablar la escala, semana que viene. cómo escala. Vamos a ver las repercusiones de esto. Bueno, gracias. Nos vemos la semana que viene, Ina, Nos Marquito. vemos la semana que Nos viene. vemos la semana que viene.